Vamos a meternos de lleno en una de las grietas fundacionales de la Argentina. Una idea, un conflicto, que partió al país en dos y que, de alguna manera, todavía nos ayuda a entender muchas de las tensiones de hoy. A ver, piensen en esta pregunta. ¿Civilización o barbarie? En el siglo XIX, para la Argentina, esto no era una simple pregunta, era la pregunta, la disyuntiva que lo definía todo. Y no estamos hablando de una charla de café, ¿eh? Era una lucha, a veces muy cruda, por el alma misma de la nación, por decidir qué significaba ser argentino. El camino era mirar a Europa o era mirar hacia adentro, a la propia tierra. Ok, para entender esta pelea, primero hay que conocer bien a los dos bandos. Ponerle nombre y apellido a lo que representaba cada una de estas palabras tan cargadas. De un lado del ring, por así decirlo, teníamos a la civilización. Para sus defensores, esto era sinónimo de Europa, las luces de Buenos Aires, el orden de la ley escrita y el progreso de la ciudad. Y en la otra esquina, la barbarie, que para ellos, claro, era lo opuesto. El interior del país, la figura poderosa del caudillo, el campo, lo americano. O sea, eran dos proyectos de país completamente distintos disputándose el mismo territorio. Y ojo, que estas ideas no se quedaban flotando en el aire. Se peleaban con una pasión increíble en los libros, en los periódicos de la época. Cada artículo, cada página, era como una bala en una guerra de tinta que estaba literalmente escribiendo la historia del país. Bueno, entonces, hablemos un poco más a fondo de este proyecto civilizador. ¿Quiénes estaban detrás y qué es lo que querían lograr exactamente? Y si este proyecto tuviera una cara, sin duda, sería la de Domingo Faustino Sarmiento. Un intelectual, un político, un hombre convencido de que solo había un camino posible para el progreso, y no estaba dispuesto a considerar alternativas. La visión de Sarmiento era, bastante blanco o negro. Para él había que superar lo que llamaba los instintos salvajes del interior para poder recibir la luz de Europa. No había punto medio. Era una elección de todo o nada. ¿Y esto cómo se traducía a un plan concreto? Bueno, la agenda era súper clara. Primero, imitar a Europa en todo, cultura, política, todo. Segundo, concentrar el poder en Buenos Aires, la ciudad-puerto. Tercero, someter a las provincias y a sus líderes, los caudillos. Y cuarto, imponer la ley del Estado por encima de cualquier lealtad personal. Un plan de arriba hacia abajo, sin fisuras. Pero claro, del otro lado estaba eso que ellos llamaban barbarie. Y para entender qué era realmente, tenemos que hablar de una figura central, el verdadero poder en gran parte del territorio, el caudillo. A ver, imaginemos al caudillo. No es un político de escritorio, ¿eh? Es un líder carismático, de a caballo, cuyo poder no venía de una ley escrita, sino de la lealtad de su gente. Su palabra era la que valía en su tierra, y su lealtad era para con los suyos, no necesariamente para con un gobierno lejano en Buenos Aires. Y si esta barbarie necesitaba un nombre y apellido, un rostro visible, para el bando civilizador, ese era sin duda Juan Manuel de Rosas. Era el caudillo de caudillos, la encarnación de todo aquello que el proyecto de Sarmiento quería directamente eliminar. Ahora, acá es donde la historia se pone más compleja e interesante, porque no todo era blanco y negro. Y para entender los matices tenemos que sumar la mirada crítica de otra figura gigante, Juan Bautista Alberdi. Porque, pensemos un segundo, ¿de verdad la cosa era tan simple? ¿Una lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal? ¿O tal vez esa era solo una manera de contar la historia? Y es justo ahí donde entra Juan Bautista Alberdi, otro de los grandes pensadores de la época, para decir algo así como, un momento, cuidado, que todo este debate sobre civilización y barbarie es en realidad una cortina de humo, una ilusión peligrosa. Alberdi básicamente levantó la alfombra. Y lo que dijo fue: miren, el problema acá no es cultural, no es de modales, el problema es la plata. Sostenía que la verdadera guerra era por el control económico del puerto de Buenos Aires, que asfixiaba al resto del país. Su crítica fue demoledora. Acusaba a los civilizadores de hipócritas, de usar un discurso muy elevado para ocultar una simple lucha por el poder económico. Para Alberdi, el caudillo no era un bárbaro, sino una figura auténticamente nacional. Y su propuesta era clara. Argentina tenía que dejar de intentar ser una mala copia de Europa y encontrar su propio camino. Y miren esta frase, qué directa y qué potente. Alberdi escribió, y cito, «Pretender que Sarmiento es la civilización y los caudillos la barbarie es una pretensión exorbitante que no tiene más apoyo que la parcialidad». ¡Pum! Un golpe directo al corazón del argumento sarmientino.
Entonces, el escenario es este. Dos proyectos de país totalmente opuestos y una crítica súper lúcida que intenta desarmar esa pelea. La pregunta es obvia. ¿Qué pasó al final? ¿Cómo se resolvió esto? Bueno, la realidad es que, al final del día, las advertencias de Alberdi no alcanzaron. La historia la suelen escribir los que ganan, y en este caso, el proyecto civilizador se impuso. Y no fue precisamente en un debate de ideas, sino con la fuerza. Fue su visión la que le dio forma al Estado argentino moderno. Y este proceso no fue de un día para el otro. Fue gradual, pero implacable. Se pasó de la era de los caudillos, con Rosas, a las presidencias de Mitre y Sarmiento, que empezaron a centralizar todo el poder. Después, las guerras contra el interior para terminar de someterlo. Y para 1880, el plan estaba completo. Se consolidaba lo que se conoce como el Estado oligárquico. ¿Y qué era este Estado oligárquico? Pues básicamente, un país gobernado por un club muy exclusivo, una élite pequeña y rica, la aristocracia de Buenos Aires, dueña de la tierra y conectada con el puerto. Ellos fueron los grandes ganadores de toda esta historia. Y acá está quizás lo más importante. Esta batalla fundacional no se quedó en los libros de historia. Dejó una cicatriz, una tensión profundísima entre la capital y el interior que ha resonado una y otra vez a lo largo de toda la historia argentina. Una fractura que, si se presta atención, se puede ver todavía hoy. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para seguir pensando. ¿De qué manera el argumento con el que nace una nación, esa discusión inicial, define y condiciona todo su futuro? Una pregunta que en el caso argentino parece que sigue escribiendo sus respuestas.